Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad tendré el gran gusto de platicarles sobre otro grupo de biomoléculas de gran importancia desde el punto de vista biológico, como es el caso de los lípidos. Iniciamos. Vamos a nuestro índice. Miraremos estructura, nomenclatura, clasificación, importancia biológica y reacciones químicas. Vamos a un caso clínico, como es costumbre, y vamos a ver un caso de inflamación de la vesícula biliar, que tiene una gran relación con los lípidos. Después de comer, Jorge, quien es un adulto mayor, con frecuencia tiene dolor en el pecho, un poco de sudoración y náuseas. Sus síntomas son similares a los de un ataque cardíaco, de modo que lo llevan al servicio de urgencias. El médico que lo atiende allí cree que puede tener una enfermedad aguda de la vesícula biliar, por lo que ordena varios análisis de sangre, incluida una prueba de lípidos y un ultrasonido del abdomen. Mientras tanto, hospitalizan a Jorge para vigilar su trastorno. Julia, una enfermera geriatra, habla con Jorge sobre sus resultados. Le explica que con la prueba de lípidos se mide el colesterol total en la sangre. Este consiste en los 4 tipos de grasas o lípidos de la sangre: colesterol, HDL, LDL y triglicéridos. El HDL, o colesterol de lipoproteínas de alta densidad, se considera el colesterol bueno, pues ayuda a limpiar las arterias, mientras que LDL, o colesterol de lipoproteínas de baja densidad, es el colesterol malo porque deposita placa en las arterias. El cuerpo almacena el exceso de calorías mediante la creación de triglicéridos, que se almacenan en células grasas. Los niveles de Jorge son altos y el ultrasonido confirma que su vesícula biliar está inflamada. Julia y Jorge analizan sus opciones de tratamiento y algunos cambios que éste puede hacer a su estilo de vida para reducir las crisis biliares. Entre ellos se incluyen disminuir la cantidad de grasas en su dieta, hacer más ejercicio, bajar de peso y aumentar su consumo de fibra alimentaria. Si las crisis continúan, Julia aconseja a Jorge que tal vez sería conveniente que le extirparan la vesícula biliar. Como acabamos de escuchar, en este caso clínico, podemos darnos cuenta de la tremenda importancia que tiene la comprensión de los lípidos desde el punto de vista biológico. Y pues obviamente también tiene una gran relación desde el punto de vista médico. Los lípidos entonces son biomoléculas que contienen ácidos grasos o un núcleo de esterano en su estructura. Son solubles en disolventes orgánicos, pero no en agua. Y este es un criterio general. Deben su nombre al término griego lipos, que significa grasa. Se extraen de células con disolventes orgánicos no polares. En cuanto al tipo de lípidos, los tipos de lípidos que contienen ácidos grasos son las ceras, que nosotros no les vamos a dar mucha importancia desde el punto de vista médico, no las vamos a estudiar, solo miraremos su estructura en una forma muy general. Grasas y aceites que se conocen como triacilgliceroles, glicerofosfolípidos, prostaglandinas. Los tipos de lípidos que no contienen ácidos grasos son
fundamentalmente los esteroides. Vamos a ver un criterio de clasificación, pero es importante comprender que los lípidos constituyen un grupo sumamente heterogéneo de sustancias. Por lo tanto, hay varias formas de poderlos clasificar. Ya los autores, pues de acuerdo a su criterio, han hecho varias clasificaciones que uno puede encontrar en la literatura. Obviamente no todos van a coincidir en la forma como clasifican a los lípidos. En esta oportunidad vamos a ver una clasificación que es utilizada por el libro de texto y pues por lo menos ya nos da una idea de cierto orden en cuanto a las diferentes estructuras que puedan tener los lípidos, aunque esto no va a ser definitivo. Ya cada autor tendrá su propio criterio de clasificación y tendrá sus razones. Uno como estudiante de ciencia pues debe entender que hay diferentes formas, pero pues es importante considerar algunas para poder ir generando cierto orden en este grupo sumamente heterogéneo de sustancias. Entonces tenemos los lípidos, van a estar constituidos por ácidos grasos, pueden haber dentro de ellos prostaglandinas. Dentro de los lípidos que contienen ácidos grasos, tenemos las ceras, como ya mencionaba, que no les vamos a dar mucha importancia. Están constituidas por un ácido graso y un alcohol de cadena larga. Luego tenemos los triacilgliceroles, que van a estar constituidos fundamentalmente por glicerol, ácidos grasos, y en este caso, pues observamos que se usa un diagrama para describir la estructura, porque si nosotros escribiéramos en este momento todo esto desde el punto de vista químico, la estructura sería bastante grande. Tendremos que verla para poder entender más a fondo cómo está constituida la estructura, pero en algún momento también podemos escribir la estructura en esta forma, como ustedes observan acá, para pues no ir a detalle por la complejidad que tienen estas estructuras. Entonces es usual encontrar este tipo de representación. Luego tenemos los fosfoglicéridos constituidos por glicerol, ácidos grasos, se incluye un grupo fosfato y luego tendremos un aminoalcohol. Aparte, en los lípidos que no contienen ácidos grasos, vamos a tener fundamentalmente los esteroides. Estos esteroides son de tremenda importancia. Aquí vamos a encontrar toda una serie de hormonas, por ejemplo, hormonas sexuales, y también vamos a encontrar muchos medicamentos que tienen la estructura fundamental de los esteroides. Entonces, dentro de los esteroides, fundamentalmente tendremos el colesterol y las hormonas esteroideas. Vamos a empezar viendo una clasificación por polaridad. Los lípidos pueden ser polares y no polares, de acuerdo a su distribución de cargas en la estructura. Otra clasificación por hidrólisis. Tenemos lípidos que se dice que son saponificables. Son todos aquellos que pueden sufrir un proceso hidrolítico en presencia de una base, como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Dentro de estos vamos a tener las grasas, los aceites, las ceras y los fosfo y esfingolípidos. Dentro de los lípidos no saponificables vamos a tener que no se hidrolizan en presencia de base.
Y aquí tenemos casi todos los esteroides que no son saponificables. Ahora su clasificación por la estructura. Tendremos lípidos simples, tienen estructuras poco complejas y no se pueden descomponer por procesos químicos o se descomponen en un número limitado de compuestos sencillos. Aquí tenemos las grasas, los esteroides, los aceites y los lípidos complejos, que tienen variantes en sus estructuras y se pueden descomponer en compuestos sencillos. Aquí tendremos fundamentalmente los fosfolípidos. Vamos a observar otro criterio de clasificación. Este criterio de clasificación consideré que es un criterio bastante más completo que el esquema que vimos anteriormente. Vamos a tener en un grupo 1 los ácidos grasos. Dentro de estos tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Dentro del grupo 2 tenemos glicéridos, que son lípidos que contienen glicerol. Dentro de estos vamos a tener glicéridos neutros, como los monoacilglicéridos, diacilglicéridos, triacilglicéridos. Luego, dentro de los fosfoglicéridos tenemos lecitinas y cefalinas. Dentro de nuestro grupo 3 vamos a tener lípidos que no contienen glicerol. Aquí tenemos fundamentalmente esfingolípidos, esteroides, ceras, terpenos, que tampoco les vamos a dar importancia, que son lípidos compuestos de unidades de isopreno. Dentro de los esfingolípidos tenemos las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Y por último, en el grupo 4, tenemos lípidos complejos, que son lípidos unidos a otro tipo de moléculas, dentro de los cuales tenemos las lipoproteínas y las glicoproteínas. Como observamos, esta es una clasificación bastante más completa. No miraremos todas las sustancias que aparecen aquí, pero sí la mayor parte. Están dentro de otro criterio de clasificación. Y entonces, pues ya mencionaba, tenemos que tener la mente abierta, que vamos a leer en la literatura diferentes formas de clasificar a los lípidos. Entonces, es importantísimo iniciar con los ácidos grasos. Los ácidos grasos fundamentalmente son ácidos carboxílicos de cadena larga. En lo que llevamos de nuestro curso, nosotros ya estudiamos el grupo funcional carboxilo. Y prácticamente los ácidos grasos pues, son ácidos carboxílicos como los que ya hemos estudiado. Solo vamos a introducir como una novedad una situación que es importante, como es el caso del tamaño que estos poseen. Y eso les va a permitir entonces constituir parte de la estructura de los lípidos, porque tienen una cadena larga y eso va a hacer entonces que los lípidos pues tengan ciertas características físicas. Normalmente se dice que los ácidos grasos tienen de 12 a 18 átomos de carbono. Esta es otra situación en la que los autores no están de acuerdo. Hay quienes empiezan a incluir como ácidos grasos a ácidos que tienen 3 átomos de carbono, 4 átomos de carbono y extienden el rango a más de 18. Pero nosotros diremos que fundamentalmente van a tener de 12 a 18 átomos de carbono porque es lo más común. Otra cosa que vamos a ir observando es que los lípidos que están presentes naturalmente, por ejemplo en el ser humano,
en animales, pues van a tener un porcentaje variable. Quiere decir que no son sustancias puras, sino que van a ser mezclas. Y dentro de las mezclas vamos a tener porcentajes de ácidos grasos que constituyen cierto tipo de lípidos, como estudiaremos posteriormente. Van a ser insolubles en agua por el tamaño de la cadena y entonces pueden ser saturados o insaturados. Aquí observamos una foto de un aceite que va a estar constituido por lípidos. En este caso es un aceite de oliva que contiene un 84% de ácidos grasos insaturados y un 16% de ácidos grasos saturados. Y aquí entonces empezamos a observar que estos son mezclas y no va a ser igual un aceite de oliva, qué sé yo, de España, uno de Portugal o uno de otro lugar. Entonces ahí vamos a hablar en términos porcentuales porque, como indicaba, no son sustancias puras. Una cuestión importante se refiere a los puntos de ebullición que van a tener los diferentes ácidos grasos. Por ejemplo, observamos el ácido láurico, que tiene 12 átomos de carbono, está presente en el coco, tiene un punto de ebullición de 43 grados centígrados. El ácido mirístico, que tiene 14 átomos de carbono, presente en las nueces, tiene un punto de ebullición de 54 grados. El ácido palmítico, que va siendo una cadena más grande, tiene 16 átomos de carbono presente en la palma, sube su punto de ebullición a 62 grados centígrados. Y el ácido esteárico, que tiene 18 átomos de carbono, está presente en las grasas animales, tiene un punto de ebullición de 69 grados centígrados. Inmediatamente nos damos cuenta de algo que hemos ido mencionando en todo el desarrollo de nuestro curso de química orgánica, que el punto de ebullición, punto de fusión son propiedades físicas que van en aumento conforme va aumentando el tamaño de la cadena. Eso va a persistir en todos los grupos funcionales como un criterio general. Ahora bien, vamos observando el punto de ebullición de los ácidos insaturados. Vamos a ir observando que va a haber una disminución en el punto de ebullición. Por ejemplo, el ácido palmitoleico tiene 16 grados, está presente en la mantequilla. Luego tenemos el ácido oleico de 18 átomos de carbono, presente en las aceitunas, tiene un punto de ebullición de 13 grados. El ácido linoleico menos 9. Y aquí vamos observando una situación que va a ser importante. Es el hecho de que entre más insaturaciones hayan, entre más dobles enlaces hayan, el punto de ebullición va a disminuir. El ácido linolénico tiene menos 17 grados y el ácido araquidónico, que ya podemos observar, tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces, va a disminuir a menos 50 grados. Entonces es definitivo que podremos establecer una relación entre número de dobles enlaces y el punto de ebullición. A más saturación, menor punto de ebullición. Entonces, es importante observar esto. Diremos que los ácidos grasos son saturados cuando únicamente hay enlaces simples. El caso del ácido palmítico. Y también aquí observamos de nuevo la importancia del uso de este tipo de fórmulas escalonadas, porque esto es más rápido para poderlo escribir. Imagínense el tiempo que tomaría de ir poniendo
cada carbono con sus hidrógenos, CH2, 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 se hace un proceso un poquito complejo. Entonces, este tipo de representación va a ser bastante utilizado. Vamos al segundo caso. Los insaturados, entonces, van a contener un o más dobles enlaces. Y aquí observamos que estos dobles enlaces pues van a haber posiciones particulares en donde van a estar. Esto será una situación que tendremos que tener muy presente para poder hacer un reconocimiento de qué ácido es el que se trate de acuerdo a la posición en la que aparezcan el o los dobles enlaces. Vamos observando en cuanto a las propiedades de los ácidos grasos saturados, que estos contienen solo enlaces simples. Por lo tanto, experimentan atracciones fuertes entre las cadenas. Tienen entonces altos puntos de fusión, porque pues observamos que las cadenas se van alineando. Y esto va a permitir una mayor interacción de fuerzas débiles. Son sólidos a temperatura ambiente por esta misma situación de la interacción entre las cadenas. Por eso es que van a tener altos puntos de fusión. Ahora bien, los ácidos grasos insaturados contienen uno o más dobles enlaces carbono-carbono y estos pues fundamentalmente van a ser enlaces cis. Nos recordamos lo que es la isomería geométrica en los alquenos. Aquí vamos observando la estructura. Aquí está el doble enlace. Entonces, estos son isómeros, este tiene isomería cis, porque los dos grupos que están en cada uno de los carbonos del doble enlace están hacia el mismo lado. Esto va a tener una importancia muy grande. Entonces, la presencia de los dobles enlaces nos va generando lo que se conoce como rizos, cadena o cierta curvatura. Y esto va a ser importantísimo en cuanto a las propiedades físicas de estos ácidos grasos insaturados. Entonces, estos ácidos apenas experimentan atracciones entre las cadenas que, pues, puede observar, no se pueden alinear, como el caso de que fueran saturadas, por lo que presentan puntos de fusión más bajos. Y como consecuencia, entonces son líquidos a temperatura ambiente. Vamos a observar la siguiente tabla, en donde tendremos el nombre común, el nombre WIPA, y una forma abreviada de expresar la estructura. Vamos viendo el ácido de 12 átomos de carbono. Su nombre común es ácido láurico, que es el más utilizado. El nombre de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es ácido dodecanoico. Esta estructura que, como ya vimos, es un tanto compleja, pues la podemos representar de una forma bastante más simple. Por ejemplo, C12-0. ¿Qué significa esto? Inmediatamente interpretamos que es un ácido carboxílico, es un ácido graso, que tiene 12 átomos de carbono y no tiene dobles enlaces. También, para no escribir toda la cadena que es grande, vamos a hacer una simplificación indicando que esta cadena unida al grupo carboxilo tiene, en este caso,
11 carbonos y 23 hidrógenos. Es importante memorizar esta parte de la cadena para poderla reconocer, porque ya estructuras más complejas aparecerán varios ácidos grasos y entonces pues la forma inmediata de reconocerlos es analizando. Si apareciera C11H23, vamos a interpretar que es saturado, que esto va a constituir el ácido de 12 carbonos, por lo tanto tendremos que reconocer que es el ácido láurico. El ácido mirístico, su nombre WIPA, ácido tetradecanoico, su fórmula C14,0, su fórmula abreviada C13H27. El ácido palmítico es el ácido de 16 átomos de carbono, C16,0, fórmula abreviada C15H31. El ácido esteárico es el ácido octadecanoico, C18,0, su fórmula abreviada C17H35. Y el ácido araquídico es el ácido eicosanoico, esto viene del eicosano, que tiene 20 átomos de carbono. Su fórmula abreviada es C20,0 y también la podemos representar como C19H38COOH. Entonces tenemos el ácido láurico, concreto, saturado, de 12 átomos de carbono, el ácido mirístico de 14, el ácido palmítico de 16, el ácido esteárico de 18 y el ácido araquídico de 20 átomos de carbono. Para los ácidos grasos, entonces, tenemos otra designación bastante simple. Vamos a ver acá de ejemplo C18,2 delta 9,12. Esto significa que tiene 18 carbonos, tiene dos dobles enlaces en las posiciones 9 y 12. Algunas veces en la literatura podría ser que se omita esta letra griega. Ya pues más correcto sería ponerla. No todos los libros la tienen. Tenemos C18,1 delta 9, entonces inmediatamente entendemos que tiene 18 carbonos, un doble enlace en posición 9. Ya reconocemos entonces que esto corresponde al ácido leico. C18,2 delta 9,12 corresponde al ácido linoleico. Otra situación importantísima es la situación de los ácidos grasos omega. Esto se refiere a la posición del primer doble enlace a partir del extremo hidrocarbonado o CH3 terminal opuesto al grupo carboxil. Por ejemplo, este ácido observamos que es un ácido omega 3. Observamos la estructura. Nosotros, pues, por definición, sabemos que el carbono más importante es el carbono del grupo funcional. Pero para poder hacer énfasis en el tipo de ácido graso insaturado, a alguien se le ocurrió, pues, ir ahora en sentido contrario. Se dice que la posición ahorita de referencia será la última, el último carbono de la cadena. Y vamos a empezar a numerar ahora a partir del último carbono. Entonces, observamos que esto es 1, 2, 3. Por eso, en este tipo de notación, esto lo vamos a conocer como A3. Vuelvo a hacer énfasis, esta situación que es a partir del último carbono. 1, 2, 3, omega 3.
Se ha comprobado que estos ácidos omega 3, los omega 6, tienen una acción protectora al sistema cardiovascular. Entonces, pues aquí ya vamos observando que habrá que hacer un ejercicio memorístico para aprenderse todas estas designaciones. Los estudiantes de ciencias médicas estoy seguro que abordarán esto con valentía, ya que después de aprenderse todos los huesos del esqueleto, por ejemplo, pues ya aprenderse una listita de unos pocos no va a ser mucho problema. Por ejemplo, el ácido palmitoleico, su nombre WIPA es 9-cis-hexadecenoico. Su abreviatura C16-1 delta 9. También la forma abreviada C15H29. El ácido oleico 9-cis-octadecenoico C18-1 delta 9. Su fórmula abreviada C16-17H33. El ácido linoleico es 9-12. Los dos dobles enlaces son cis, por eso aquí dice todo es cis. Octadecadienoico C18-2 delta 9-12. La forma abreviada nos queda como C17H31. El linolénico es 9-12-15. Los tres dobles enlaces son cis. Es el octadecatrienoico C18-3 delta 9-12-15 o C17H29. El araquidónico con sus cuatro dobles enlaces, los cuatro son cis en 5, 8, 11, 14. Este es cis eicosa tetraenoico C20, 4, delta 5, 8, 11, 14. Y el DHA, que es el ácido docohexaenoico, tiene 22 carbonos, 6 dobles enlaces en las posiciones 4, 7, 10, 13, 16 y 19. Entonces, con estas formas abreviadas, pues debiéramos de estar en capacidad de poder reconocer a qué ácido corresponde cada una de esas representaciones. El ácido docohexaenoico DHA es un ácido graso de la serie omega 3. DHA es una abreviatura que proviene de su nombre en inglés, docosahexaenoic acid. Se encuentra en el aceite de pescado y en algunas algas. Científicos de la Universidad de California han encontrado evidencia que sugiere que el consumo de este ácido graso puede influir positivamente para evitar el deterioro que causa el Alzheimer, aunque esto no se ha confirmado totalmente. El ácido eicosapentaenoico EPA es un ácido graso poliinsaturado de la serie también omega 3. Se utiliza en clínica como fármaco para el tratamiento de algunas formas de hiperlipidemias. Aquí observamos su estructura. Es el ácido 5, 8, 11, 14, 17 eicosapentaenoico. Vamos ahora a observar otro aspecto importante, es el caso de los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos de ocurrencia natural tienen dobles enlaces cis, como ya lo habíamos mencionado. Durante procesos industriales como la hidrogenación, algunos dobles enlaces cis se convierten en dobles enlaces trans. En el cuerpo, los ácidos grasos trans se comportan como ácidos grasos saturados.
Se estima que el 2 al 4% de nuestras calorías totales adoptan la forma de ácidos grasos trans. Varios estudios concluyeron que los ácidos grasos trans elevan el colesterol LDL y reducen el colesterol HDL. Aquí recordamos algo que es de tremenda importancia, que lo que se conoce desde el punto de vista médico como colesterol bueno va a ser aquel colesterol que transporta lípidos de la célula, o sea, lípidos salen a través de este colesterol bueno. Entonces es conveniente tener altas concentraciones de colesterol bueno y conviene tener bajas concentraciones de colesterol malo, que será el colesterol que transporta estos lípidos a la célula. Entonces, si se van acumulando en la célula, eso puede generar problemas desde el punto de vista médico. Personas que se infartan porque se le tapan las arterias por una placa que se va formando este colesterol. Entonces conviene tener buenas cantidades de colesterol bueno y bajas cantidades de colesterol malo para evitar la formación de estas placas y que la persona pues eventualmente pudiera tener algún infarto, por ejemplo. Los ácidos grasos esenciales, dentro de ellos tenemos el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico. Los ácidos grasos insaturados, entonces, tenemos el ácido leico, linoleico, linolénico y araquidónico. Escritos en la forma que ustedes observan acá, para cobrar conciencia de lo que se mencionaba que son los rizos, estas curvaturas, debido a la situación de cada doble enlace que tiene una geometría cis. Entonces observamos que esto causa una situación bastante grande en el caso del ácido araquidónico, que por tener 4 dobles enlaces, prácticamente esto genera una curvatura sumamente pronunciada. Ya observaremos que esto va a generar la posibilidad de que en un momento se forme un sistema cíclico en esta posición y eso genera todo un tipo de sustancias que se conocen con el nombre de prostaglandinas, que también tienen una gran trascendencia desde el punto de vista biológico. Aquí observamos tridimensionalmente la molécula del ácido leico, donde ya empezamos a percibir esta situación de la curvatura. El ácido linoleico se acentúa la curvatura. El ácido linolénico más. Ya pues observamos el caso extremo del ácido idónico. Los ácidos grasos esenciales, entonces, son aquellos ácidos grasos necesarios para ciertas funciones y que el organismo no puede sintetizar, por lo que deben obtenerse por medio de la dieta. Se trata de ácidos grasos poliinsaturados con todos los dobles enlaces en posición cis. Los únicos dos ácidos grasos esenciales para el ser humano son el ácido linolénico y el ácido linoleico. Si estos se suministran, el organismo humano puede sintetizar el resto de ácidos grasos que necesita.
Vamos ahora a ver qué son grasas y aceites. También se llaman triacilgliceroles o triglicéridos. Son ésteres de glicerol. Son producidos por esterificación. Se forman cuando los grupos hidroxilo de glicerol reaccionan con los grupos carboxilo de los ácidos grasos. De acuerdo a lo que hemos estudiado, sabemos que el grupo carboxilo puede reaccionar con un alcohol y esto nos va a formar grupo funcional éster. Entonces, en un triacilglicerol, el glicerol forma enlaces éster con 3 ácidos grasos. Aquí tenemos la estructura glicerol, es un trialcohol con 3 átomos de carbono. Aquí tenemos entonces que al esterificarse va a formar acá los 3 enlaces éster y entonces se da la unión del alcohol con el ácido graso. Y entonces ya empezamos a percibir la complejidad de este triacilglicerol, por lo que, como mencionaba, a veces se simplifica la estructura y se pone en forma de diagrama. Pero no puede uno quedarse únicamente con el diagrama, sino que pues aquí estamos haciendo el esfuerzo de tratar de ir un poco más a fondo en cuanto a la estructura para ir entendiendo aspectos que son de gran importancia. Entonces, el glicerol reacciona con 3 ácidos grasos y va a formar el triacilglicerol. Aquí se da la unión, se forman los 3 enlaces éster. Y pues también observamos que en el proceso de esterificación se van a formar 3 moléculas de agua, ya que se combinará el grupo hidroxilo del ácido con el hidrógeno de cada uno de los hidroxilos del glicerol. Podríamos hacer una revisión de cuáles son los ácidos grasos en el siguiente triacilglicerol. Ya nos empezamos a dar cuenta que pues hay que hacer una labor de identificación después de haber realizado un proceso de estudio de cada una de las estructuras para poder ir reconociéndolas con cierta facilidad. Entonces, observamos que el primer ácido graso esterificado corresponde al ácido esteárico. Y ya hago la observación que por cuestiones de estudio, esta va a ser la forma usual como vamos a escribir la estructura del lípido. Iremos asumiendo que el carbono 1 será el que aparece en la parte superior. Nosotros que ya hemos visto muchas moléculas en 3 dimensiones, pues sabemos que esto lo podríamos rotar, lo que está arriba, pasarlo abajo, y entonces pues lo que ahorita estamos diciendo que es el carbono 1, pues podría haber sido el carbono 3, pero pues hay que partir de algo. Y para poder facilitar el estudio, entonces diremos que el carbono 1 será el que se escribe en la parte superior. Luego aquí vamos observando por la posición del doble enlace el número de átomos de carbono, que en total va a hacer que este provenga del ácido insaturado de 18 átomos de carbono. Y si contamos, nos damos cuenta que el doble enlace está en posición 9. Este es el carbono 1 más 7, son 8 y este sería el 9. Entonces, de acuerdo a lo que hemos estudiado, esto corresponde al ácido oleico.
Y el que está en la posición 3 tiene un total de 14 átomos de carbono, por lo tanto corresponde al ácido mirístico. Una grasa suele ser sólida a temperatura ambiente. Abunda en la carne, la leche entera, la mantequilla y el queso. Mientras que un aceite suele ser líquido a temperatura ambiente. Abunda en sustancias vegetales como las aceitunas y el cártamo. Los aceites entonces tienen más grasas insaturadas. Ya entenderemos que son mezclas. Presentan dobles enlaces cis que forman rizos o curvaturas en las cadenas de los ácidos grasos. Con rizos en las cadenas, las moléculas de triacilglicerol no pueden formar paquetes densos y por lo tanto tienen puntos de fusión más bajos que los ácidos grasos saturados. Y consecuentemente, los aceites son líquidos a temperatura ambiente. Las cadenas de ácidos grasos insaturados con rizos o curvaturas no pueden formar paquetes densos, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, aquí tenemos el aceite de oliva y pues observamos la situación que se da en las cadenas del ácido graso, los ácidos grasos que están formando parte de la estructura debido a su geometría que ya comentábamos. En este caso son cis, entonces no se da la posibilidad de interacción entre estas cadenas. Y por lo tanto esto va a hacer que estos sean que sean líquidos a temperatura ambiente. Bueno, vamos a ver ahora sobre el porcentaje de ácidos grasos saturados e insaturados en grasas y aceites. Aquí tenemos una tabla y nos vamos a dar cuenta que todo esto corresponde a una mezclas. Vamos a poner atención ahorita, especialmente, por ejemplo, hagamos una comparación. Vamos a comparar la mantequilla, por ejemplo. Vamos observando cómo está constituido. Está el porcentaje de ácidos grasos saturados e insaturados. Los poliinsaturados son amarillos y los saturados son azules. Entonces, la mantequilla, vamos observando que está constituida por un porcentaje mucho mayor de ácidos grasos saturados. Ya advertía yo que como estos son productos naturales, pues no es lo mismo una mantequilla de cierta región o de otra región. Entonces estos porcentajes más o menos se mantienen como está presentando acá, pero pues obviamente pueden haber variables. Y luego vamos observando el color amarillo, un porcentaje bastante bajo de ácidos grasos poliinsaturados. Lo vamos a comparar con el aceite de girasol. En el aceite de girasol observamos que revierte la situación. Hay un mucho mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, color amarillo, y se redujo considerablemente el porcentaje de ácidos grasos saturados. Entonces, con esto sacamos por conclusión que siendo estos productos naturales, hablamos porcentualmente. Y entonces vamos observando que lo que son los aceites, que tienen un mayor contenido de ácidos grasos insaturados, también tienen ácidos grasos saturados. Se dice que es conveniente comer la dieta, por ejemplo, aceite de oliva,
por su contenido de ácidos grasos saturados, pero no debemos de perder de vista que también tiene cierto contenido de ácidos grasos saturados y viceversa. Algo que pudiese estar constituido fundamentalmente por ácidos grasos saturados también tiene un porcentaje, sea mucho menor, de ácidos grasos insaturados. Los lípidos neutros son lípidos saponificables en cuya composición química solo intervienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos los acilglicéridos. Son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. También reciben el nombre de glicéridos o grasos simples. Los triacilglicéridos simples tienen el mismo ácido graso enlazado a cada uno de los tres átomos de carbono de glicerol. La triestearina y la trioleína, que son nombres comunes, son ejemplos de triacilglicéridos simples. En la triestearina hay tres moléculas de ácido esteárico enlazadas al glicerol y en la trioleína se encuentran tres moléculas de ácido oleico enlazadas al glicerol. En los triacilglicéridos mixtos, estos son compuestos que tienen dos o tres ácidos grasos diferentes enlazados al glicerol. A temperatura ambiente, los triacilglicéridos saturados tienden a ser sólidos o semisólidos y se denominan con el nombre de grasas, y los insaturados tienden a ser líquidos y se denominan como aceites. Entonces aquí observamos un monoacilglicérido. Para que sea monoacilglicérido solo debe tener un ácido graso. Ahorita lo estamos escribiendo en el carbono 1, pero igual pues podría estar en el carbono 2 o en el carbono 3. Un diacilglicérido pues tiene dos ácidos grasos que pueden estar en cualquiera de los tres átomos de carbono del glicerol. Y un triacilglicérido tiene tres ácidos grasos esterificados. Vamos observando cómo se forma un triacilglicérido. El ácido palmítico se esterifica en la posición 1, se forma el éster, se libera agua, este es monoacil. Luego el palmitoleico se esterifica en carbono 2, forma un diacil. Y por último, el ácido esteárico se esterifica en el carbono 3 y forma un triacilglicérido. Bueno, vamos a ver otra forma de representación. Tenemos el ácido esteárico, es C17H35. Tres moléculas de ácido esteárico se van a esterificar. Tenemos el glicerol. Para que se lleve a cabo esta reacción de esterificación necesitamos un catalizador ácido. Se van a liberar tres moléculas de agua. Y entonces vamos a formar el estearato de glicerilo, que lo podemos nombrar también como triestearina. Este va a ser un triacilglicerol simple y que tendrá punto de fusión de 71 grados centígrados. ¿Cómo a partir de esta forma abreviada podemos saber que esto es un ácido saturado? Por la relación entre carbonos e hidrógenos en la parte de la cadena. Observamos que hay una relación para que sea saturado. Es CnH2n más 1. En este caso tenemos C17 por 2,34 más 1,35.
Al ir observando esta forma abreviada C17H35 que cumple con esta relación CnHCN más 1, inmediatamente concluimos que es el ácido saturado 17 más 1, 18. Por lo tanto, tiene 18 átomos de carbono en total y corresponde entonces al ácido esteárico. Aquí observamos la estructura tridimensional de la triestearina. Vamos observando que la triestearina fundamentalmente es la parte grasosa de la carne. Cuando uno se come entonces algo que nos gusta, pues nos gusta la carne, nos comemos esta carne con este gordito. Sabemos que este gordito es pura grasa, constituida fundamentalmente por ácido esteárico esterificado con el glicerol. Este es el caso de un triacilglicerol mixto. Vamos observando que tiene 3 ácidos esterificados a glicerol y los 3 ácidos en este caso son diferentes. El primero es el ácido láurico, el segundo será el ácido palmítico y el último será el ácido oleico. Entonces, eso los vamos identificando por la forma abreviada de representación de la cadena. Luego vamos observando entonces que el nombre que le daremos será escrito todo junto, iones. Vamos indicando de arriba del carbono 1 hacia el carbono 3 que está en la parte inferior. Entonces nos queda como lauro palmito oleato de glicerilo. Este es entonces un triacilglicerol mixto. Observamos el primer ácido esterificado. Su fórmula corresponde a que es saturado. CnS11H2N, 11 por 2, 22 más 1, 23. Por lo tanto, concluimos que es el saturado de 12 átomos de carbono. Y este es el ácido láurico. El segundo también es saturado, es el ácido palmítico. Y vamos observando que tiene C15, 15H2 por 15 son 30 más 1, 31. Entonces es C15H31. Y el tercero es insaturado y vamos observando que tiene un doble enlace porque es C17H33. Entonces la relación que hay entre carbono e hidrógeno es CN, C17 por 2, 34, solo que ahora tiene un doble enlace, tenemos que restar 1. En el primero, los primeros dos es más 1, pero ahora al restar 1, pues realmente estamos quitando 2 hidrógenos que corresponden al doble enlace. Entonces nos queda C17H33. Entonces recordemos que el ácido esteárico, que es el de 18 átomos de carbono, tiene C17H35. Entonces aquí observamos la resta de los 2 hidrógenos. Observemos este otro. Observamos que el ácido graso insaturado es el mismo en las 3 posiciones. Por lo tanto, lo vamos a nombrar como linooleato de glicerilo. Estamos hablando del ácido linoleico. Lo vamos a nombrar también como trilinoleína. Es un triacilglicerol simple, tiene un punto de fusión de 9 grados. Por lo tanto, esto va a ser un aceite. Vamos observando que el ácido es insaturado con 2 dobles enlaces y cumple con la relación CnH2n-3. Observemos, C17 por 2, 34, menos 3 va a ser
hidrógenos que estamos restando por la presencia de los dos dobles enlaces. De más 1 a menos 3 son 4 hidrógenos menos, 2 por cada doble enlace. Entonces concluimos que es un ácido graso insaturado que tiene dos dobles enlaces, tiene en total 18 átomos de carbono, por lo tanto es el ácido linoleico. Aquí observamos la estructura tridimensional, donde podemos ver claramente las curvaturas generadas por los dobles enlaces con una geometría así. Vamos a ver el diacilglicerol. Esto únicamente se los pongo acá, una información general, para entender pues que se dan estas posibilidades también, aunque no necesariamente esto constituya parte oficial del curso. Vamos observando que en este caso tenemos una esterificación en los carbonos 1 y 3. Al hacer una identificación, observamos que en carbono 1 tenemos el ácido linoleico, entonces lo nombramos como 1-linoleil, 3-estearil del ácido esteárico glicerol. Entonces esto es un diacilglicerol. Este es un monoacilglicerol que está esterificado en posición 1. Ahí tenemos el ácido linoleico, entonces es 1-linoleil glicerol. Pues de nuevo observamos la situación de la composición. Hagamos una comparación. Miremos la situación del sebo de carne, de ese gordito que a veces nos gusta comer de una carne asada. Este tiene una relación porcentual de 3 al 5% de ácido mirístico, del 25 al 30 del ácido palmítico, del 20 al 30 de ácido esteárico, pero también tenemos de un 40 a 50 de ácido oleico y de un 1 a un 5% del ácido linoleico. Comparémoslo con un aceite de oliva. Observamos que el aceite de oliva pues ya no tiene ácido láurico, no tiene ácido mirístico y tiene de un 8 a 16% de ácido palmítico y de un 2 a un 5% de ácido esteárico. O sea que a pesar de ser aceite, como es un producto natural y todo está porcentualmente, pues el contenido de ácidos grasos saturados es muy bajo y el contenido de ácidos grasos insaturados es tremendamente grande. Sube de un 70 a 85% de ácido oleico y de un 5 a un 15% del ácido linoleico. Entonces, pues si nosotros comemos mucha carne con esta parte blanquita de pura grasa, estamos comiendo pues una buena cantidad porcentualmente de ácidos grasos saturados, cosa que no es muy conveniente para la salud. Y si comemos aceite de oliva, pues estamos comiendo fundamentalmente ácidos grasos insaturados, cosa que es positiva para la salud. Pero todo también relativamente. Yo me como una tonelada de aceite de oliva, pues también estoy, pero quiero hacer referencia es que todo esto va en relación a la cantidad. Comer una dieta normal en la que yo incluya aceite de oliva es positiva para la salud. También es que tampoco es que no coma uno carne con esa parte gordita que a uno le gusta, pero si yo ya empiezo a hacer un ejercicio muy frecuente de estar comiendo esto, por el contenido de ácidos grasos saturados, no es conveniente para la salud. Vamos ahora a las propiedades químicas. Ya pongo aquí una foto de unas papalinas, unas papas fritas que a veces nos gustan, pero que pues comerlas muy frecuentemente no es saludable.
Las reacciones químicas de los triacilgliceroles son similares a las de los alquenos y los ésteres, pues obviamente son estos los grupos funcionales que los constituyen. En la hidrogenación, por ejemplo, los dobles enlaces en los ácidos grasos insaturados reaccionan con hidrógeno en presencia de un catalizador como níquel o platino. En la hidrólisis, los enlaces éster se rompen con el agua en presencia de un ácido. Una base también puede catalizar esta reacción, una base como hidróxido de sodio, por ejemplo, hidróxido de potasio, o incluso en el organismo puede ocurrir una reacción catalizada por una enzima. Entonces, la hidrogenación de aceites añade hidrógeno a los átomos de carbono de los dobles enlaces. Convierte los dobles enlaces en enlaces simples. Eleva el punto de fusión. La hidrogenación de aceites produce sólidos como margarina y mantequilla. Aquí observamos la reacción. Tenemos el lípido que va a ser un aceite fundamentalmente. Tripalmitoleato de glicerilo. Los tres dobles enlaces se hidrogenan. Por cada doble enlace se requiere una molécula de hidrógeno que tiene dos átomos de hidrógeno. Quiere decir que una molécula se viene acá en medio y la otra abajo. En total, por cada doble enlace se requieren dos hidrógenos. Por lo tanto, en este caso serán tres moléculas de hidrógeno. Se necesita un catalizador que fundamentalmente puede ser níquel, paladio o platino. Y entonces, en donde teníamos dobles enlaces, aquí no pongamos, digamos, que no nos preocupe que la estructura es compleja, centramos nuestra atención en lo que está en este cuadrito. Entonces, los dobles enlaces se transforman en una estructura de alcano, porque es hidrógeno. Aquí hay un CH, entonces nos queda CH2 por cada hidrógeno que ganó cada carbono. Y esto se repite 3 veces. Entonces pasamos a constituir el tripalmitato de glicerilo, constituido fundamentalmente por ácido palmítico. Entonces, aquí miramos este proceso. Tenemos el ácido oleico que tiene la geometría cis, se hidrogena. Cuando se hidrogena, se rompe el doble enlace. Puede ocurrir una isomerización y lo que era cis se transformó en trans. Ya decíamos que la presencia de ácidos trans en los alimentos no es conveniente por el hecho que se van a comportar de una manera que va a dañar el organismo. Y entonces esta es la situación en donde se observa la transformación de algo que podría haber sido positivo para la salud, un ácido graso insaturado, en algo que no favorece a la salud, que va a ser un ácido graso trans, pasa de cis a trans. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos aceite que lo calentamos mucho, por ejemplo, para hacer papalinas. Con ustedes que yo tengo mi negocio de venta de papas fritas y paso calentando el aceite todo el día. Lo que pudo haber tenido cierto nivel de positivo, el hecho de que la estructura del aceite tiene dobles enlaces cis, pues por tanto calentamiento pasa a trans, ya pues eso no es conveniente. En la actualidad, cuando se va al supermercado y se compran alimentos, se va viendo en las etiquetas de información de la calidad de los alimentos qué contenido de ácidos grasos tienen para evitar el consumo de estos ácidos que no son muy favorables para la salud.
Aquí observamos el proceso de hidrogenación de ácidos de grasas insaturadas. Ponemos atención en la parte que está indicada acá. Están los dobles enlaces, hidrógeno, perdón, es halogenación. Las voy a halogenar. La reacción es muy parecida a la reacción de hidrogenación, solo que en este caso, en lugar de hidrógeno, podemos usar, por ejemplo, yodo, halógeno. Entonces, se rompen los dobles enlaces, como que si fuese esto un alqueno, y de hecho lo es, y entonces van a entrar 2 átomos de yodo por cada doble enlace. Al final se necesitan, igual que el proceso de hidrogenación, se necesitan 3 moléculas de yodo. En la hidrólisis, los triacilgliceroles se dividen en glicerol y 3 ácidos grasos. Se necesita un catalizador ácido o una enzima. Aquí miramos la reacción inversa, entonces. Ahora tenemos el lípido con sus 3 grupos éster y ahora vamos a romper el enlace éster por medio de una reacción con agua, por eso es hidrólisis. Y para que se lleve a cabo necesitamos un medio ácido. Entonces vamos a liberar el alcohol y las 3 moléculas de ácido graso. La reacción de saponificación es una reacción de una grasa con una base fuerte. Divide los triacilgliceroles en glicerol y las sales de ácidos grasos. En el proceso de formación de jabones, ese proceso de formación de jabones de sales de ácidos grasos con hidróxido de potasio se producen jabones más blandos. Por ejemplo, para jabones de tocador. Entonces aquí observamos la reacción de saponificación. Tenemos el lípido, hacemos la reacción con agua, necesitamos nuestro catalizador, que en este caso va a ser hidróxido de sodio. Entonces se va a liberar el glicerol y se forma jabón, que no es más que la sal del ácido graso. Y la situación particular del jabón, como ya se ha estudiado en las oportunidades, es que tiene una parte que es totalmente afín al agua, que es la parte de la sal, y una cadena grandota no polar que va a ser afín a la grasa. Entonces el jabón actúa para poder dispersar grasa en agua. Si a nosotros nos cae grasa en la mano, nos echamos solo agua, cuesta bastante poderla quitar. Pero si usamos el jabón, el proceso de eliminación de la grasa pues se facilita porque el jabón actúa prácticamente de puente de unión entre el agua y la grasa. Por su naturaleza de doble polaridad, una parte polar totalmente, la parte de la sal, y una parte no polar que corresponde a la cadena. ¿Cuál es el producto de la siguiente reacción? Entonces aquí observamos que tenemos el glicerol enlazado a un ácido graso insaturado y entonces lo vamos a hidrogenar. Que no nos cause temor el ver estas estructuras tan grandes. Simplemente, como ya lo mencionamos, tenemos que poner atención a la parte de los dobles enlaces. En este caso estamos usando 3 moléculas de hidrógeno, catalizador. Entonces, como consecuencia, se va a saturar, es decir, los dobles enlaces pasarán a ser únicamente enlaces simples. Cada carbono acá va a ganar un hidrógeno. Lo que es H va a pasar hacia H2. Se saturan como consecuencia. Entonces aquí encontramos la solución.
Se saturó lo que era CH, ahora pasó a ser CH2 más. Entonces aquí estamos hablando del ácido graso de 16 átomos de carbono. El uso de olestra fue bastante importante en aquel momento. En la actualidad posiblemente ya no sea tan utilizada. Esta se utilizaba en alimentación como grasa artificial. Es sacarosa unida por enlaces éster a varios ácidos grasos de cadena larga, como observamos acá. Tenemos la estructura de la sacarosa. Y entonces vamos observando la formación de enlaces éster en todos los hidroxilos. Esta no se descompone en el aparato intestinal, pero en algún momento se empezó a advertir que esto generaba diarrea. Tal vez por eso ya no se difundió tanto su uso, aunque en la actualidad podría todavía ser utilizado. Vamos ahora a ver lo que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un conjunto de sustancias que pertenecen a los ácidos grasos de 20 átomos de carbono derivados del eicosano, que es el alcano de 20 carbonos. Contienen un anillo ciclopentano y constituyen una familia de mediadores celulares con efectos tremendamente importantes. Al final de cuentas, esto va a derivar del alcano de 20 átomos de carbono. El ácido carboxílico de 20 átomos de carbono es el ácido araquídico, es el ácido saturado. Al igual que las hormonas, tienen efectos a muy bajas concentraciones en procesos tremendamente importantes desde el punto de vista médico, como lo es la respuesta inflamatoria, por ejemplo, en casos de artritis, de psoriasis, en la producción de dolor y fiebre, en la regulación de la presión sanguínea, en la inducción a la coagulación, en funciones reproductivas, labor de parto y menstruación, y en la regulación del ciclo del sueño. Entonces observamos que todos estos aspectos son sumamente importantes desde el punto de vista médico. Y en la secreción incluso ácida gástrica. Entonces, tenemos el ácido araquídico derivado del eicosano de 20 átomos de carbono. A partir de él se puede formar ácido araquidónico, que es el ácido que tiene dobles enlaces. Ya advertía yo la situación por la forma del ácido araquidónico, por dobles enlaces cis, que genera esto una curvatura, rizos, que hace que casi esto gire sobre sí mismo. Y entonces se abre la posibilidad de formación de un sistema cíclico de ciclopentano en el extremo. Entonces, a partir del ácido araquidónico se puede formar el ácido prostanoico, casi como aquí en Guatemala hemos visto barriletes. Vemos que esto podría ser un barrilete con cola. Y también esta es la estructura fundamental que constituye las prostaglandinas, pero podemos tener variantes de estructura y pues a partir de esto vamos a tener una serie de prostaglandinas que pueden formar. Por ejemplo, la prostaglandina PGE, observamos que la parte del ciclo hexano tiene un grupo R1. Esto puede ir variando. En la PGF tiene dos grupos, un R1 y un R2. Y acá también tenemos R2, pero aquí tenemos un grupo cetona. En lugar de cetona, en la PGF tenemos un hidroxilo. Y así tenemos variantes en estructura
fundamentalmente en la parte que corresponde al ciclopentano. Aquí, por ejemplo, tenemos cetona, doble enlace, y el doble enlace en otra posición, aquí cambio de posición, tenemos alcohol y tenemos cetona, etc. Por lo tanto, en la realidad es que va a ser una familia de prostaglandinas. Aquí observamos la estructura en 3 dimensiones del ácido que las genera. Y aquí observamos la estructura de la prostaglandina, en donde pues en esta parte se forma SAM y las dos colas. Entonces, la prostaglandina E es sumamente importante, la prostaglandina F. Miremos la diferencia fundamental. SAM tiene acetona, tiene hidroxilo. La cadena, parte superior, está carboxilo, que está igual, pero en la prostaglandina F tenemos un doble enlace. Y la inferior, pues es prácticamente igual. Las prostaglandinas, como ya mencionaba, van a tener una acción lógica muy importante. Por ejemplo, cuando los tejidos se lesionan, se producen prostaglandinas que causan dolor e inflamación. Con ustedes que yo me golpeo con este martillo mi dedo, inmediatamente se forma ácido araquidónico. Entonces, el uso de analgésicos va a hacer que no pase esto a la formación de prostaglandina, que cuando se libera va a causar dolor, fiebre e inflamación. Entonces, el analgésico tiene por función bloquear el paso del ácido araquidónico a la proteína, y ahí está su función farmacológica. Y con esto llegamos a la conclusión de esta clase. Entonces, jóvenes, para mí ha sido nuevamente un gran gusto estar con ustedes acá virtualmente y haberles platicado de este grupo de compuestos que tiene una importancia tremendamente grande desde el punto de vista biológico. Ya ustedes en su estudio irán a obtener alguna especialidad, pero ya independientemente de la especialidad que ustedes sigan, tarde o temprano tendrán que ver con algún paciente que tenga alguna situación relacionada con los lípidos. Entonces, es importante abrir un espacio de estudio para este tipo de sustancias de tremenda importancia desde el punto de vista. Espero haber contribuido nuevamente en su formación y nos veremos en una futura oportunidad.